Bienvenida. Bueno, gracias. Tengo la parte de Biblia, pero no tengo la parte de pedagogía, así que no me viene mal tampoco. Bueno, Ahí Samsung estaba como activando el audio, pero no sé. Pero Ahí le no. volví a sí, ahí escribir. connecting. Sí, yo le volví a escribir, pero no sé si me escucha tampoco. No, quizás le Ah, convenga salir y volver a entrar si no le conectó ni la cámara ni el audio. Sí. claro, yo le sugerí lo mismo por el chat, porque viste que por ahí te aparecen ventanas que tenés que como darle, que Sí, permita para que acceda a los micrófonos y la cámara de tu compu. ¿Les parece que empecemos mientras vamos solucionando ahí? Samsung quizás pueda solucionar algo. ujú. Y no sé si tenemos novedades de alguna compañera más, Dani, o las chicas, si tienen ustedes alguna novedad de alguna compañera. Yo ahí voy a ver si le puedo escribir a Miriam, porque no la tengo en el grupo, pero voy a ver de poder escribirle. Ella se Bueno, conecta por mail, no sé si te escribió. Porque ella viene hace mucho ansiosa para arrancar y me llama la atención de que no esté, salvo que sea Samsung, que esté conectado, que sea ella, no lo sé. claro. Eh, Sí, ella quiso entrar a un archivo de Word de la actividad que hay del texto que Sandra leyó sobre la misión eh, ujú. educativa y teológica de la Iglesia. Em, y después ahí nos dimos cuenta con ese que estaba esa solapa sin ocultar. Entonces, bueno, ahí fue que la ocultamos y después un poquito más adelante eh, pusimos visibles las que correspondían para estos primeros encuentros, para este primer encuentro en realidad. Por eso que, bueno, que no esté hoy, sí, ella hace rato que mandó, o sea, que pudo entrar a la plataforma y eso, pero bueno, Sí. eh, y me preguntó varias veces cuándo arrancaba, o sea, por eso me llama la atención que no esté. Así que claro. ahora voy a ver si me puedo poner en contacto con ella, porque capaz que se le pasó, o piensa que es 7:30, no lo sé. Ahora le voy a, Ah, bueno,
está bien, sí, sí. Eso sería lo mejor que nos pueda pasar, ¿no? Que piense que 7:30. Este, claro. ¿Ustedes, chicas de Miriam, han estado en contacto con ella? No sé si la conozco. Ah, ok. Bueno. Bueno, un poco la idea para arrancar en este primer encuentro, que por ahí quizás ya lo han hecho en otras materias que han estado cursando en el laboratorio, pero bueno, es mi primera experiencia en el laboratorio y en ANCOM también. Así que bueno, contarles un poquito quién soy. Y bueno, también ustedes, en la medida que quieran, también compartir quiénes son, ¿no? Además de sus nombres, algo que ustedes tengan ganas de compartir, que les parezca que es oportuno. Bueno, mi nombre, como está ahí escrito, nací en Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires, pero hace muchos años que ya vivo acá en Capital Federal, en Cava. Eh, Estudié teología, ahí nos conocimos con Dani. Así que bueno, terminé mi licenciatura en teología eh, con una tesis en el departamento de Biblia. Y también soy docente, estudié en el Normal 4 para quienes viven por acá y capaz conocen. Y actualmente trabajo como docente en la escuela primaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también trabajo en educación especial en esa área. Y bueno, también soy de la Iglesia Metodista, así que me congrego en la Iglesia Metodista de Liniers, también en un barrio acá de la capital. Y ahí acompaño, bueno, hay un equipo pastoral eh, y formo parte de ese equipo pastoral. Em, Junto con otras dos personas, con Hugo y con Graciela, ahí acompañamos la comunidad. Sí hay estudios bíblicos, obviamente encantada los preparo y los compartimos. También los cultos, los domingos, esa como es mi principal tarea, digamos. Y después Hugo se encarga un poco más de las visitas y por ahí algún llamadito entre semana que yo tengo menos tiempo para hacer por cuestiones del laburo. Así que bueno, esa es un poquito de lo que estudié y un poquito de lo que hago también, juntando estas dos disciplinas este, que son la educación y la teología. Hay un programa que tiene la Iglesia Valdense, del cual formo parte también, que es un programa de capacitación teológica en el Chaco, con los pueblos com. Ahí hace muchos años que viajo para allá, junto con la Iglesia Valdense. También hay profesores, profesoras de la Iglesia Luterana que han acompañado y todavía siguen acompañando el trabajo. Así que bueno, un poco cuando estaba estudiando teología, me empezó a interesar un poquito más, ¿no? Esta cuestión de la capacitación teológica. Y de ahí, bueno, empecé a estudiar el profesorado y bueno, después quedé maestra y al mismo tiempo teóloga. Así que bueno, y de ahí también la invitación a compartir este laboratorio. Así que bueno, no sé si alguien quiere tomar la palabra y contar algo de lo que anda haciendo por la vida. Está invitada. Sí. Bueno, yo cuento si quieren un poquito. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me llamo Buenas Sandra. noches. Eh, Soy de la Congregación El Redentor desde antes de haber nacido. Ya mi mamá me llevaba en la pancita. Eh, El Redentor en Villa del Parque.
Em, Trabajo ahí en la escuela como maestra de orientación cristiana, desde sala de 5 hasta cuarto grado. Renuncié a 2, 3 y 4 años porque ya era mucho. Trabajo junto con Vero. Vero también forma parte del equipo de orientación cristiana. Pasamos al menos 3 veces por semana juntas. Conocí también ahí a Dani. Ella me enseñó todo sobre dar las clases ahí en jardín en orientación cristiana. Bueno, nada, estoy haciendo el curso de ANCOM desde hace 2 o 3 años más o menos. Esta es la materia que me faltaría para el Ministerio de Educación. Nada, contenta de poder volver a tener esta oportunidad con nuestros encuentros que para mí son súper nutritivos. Me gusta mucho, lo disfruto. Eh, Nada, soy mamá de una adolescente y de una pequeñita de 4. Eh, Así que a la pequeñita estoy acá en la pieza de ella, va a pasar en cualquier momento por acá atrás mío. Bueno, y eso básicamente. Bienvenida. Gracias. Bienvenida también Miriam, ahí estoy leyendo que estás en El Dorado, Misiones. Hola, buenas noches, buenas tardes. Yo soy Norma Dos Santos desde Posadas y también hace muchos años, como 30 años, que estoy trabajando en la iglesia en todos los aspectos, niños, jóvenes, adultos, en las distintas estrategias. Y estoy a cargo de educación cristiana del colegio que tiene la IELU en Posadas, desde la sala de 4 hasta sexto grado. Soy también mamá de una nena que está estudiando veterinaria en Corrientes y otro adolescente que está estudiando ingeniería en Oberá, así que ahora el tiempo es para mamá, hacer lo que le gusta. Y soy MAE en la Escuela del Estado, maestra de tercer grado en la Escuela del Estado. Así que encantada. Y disculpe, por ahí no me actualicé con toda la info porque tengo cierre de bimestres, evaluaciones con 300 nenes, así que algo para hacer. Bastante. Sí. ¿Tienen formación docente? Bueno, en el caso de Norma entiendo que sí, ¿no es cierto, Norma? Sí, sí, yo soy docente, ahora en mayo cumplí 30 años de docentes y también en su momento estudié para diácona en la IELO cuando tenía un programa junto con la IER. Ujú. Hice las Sí. pasantías en distintos hogares, hogares de niños, hogares menores, hogares de ancianos. También fui al Chaco a hacer mi pasantía en una obra que tiene la iglesia. Entonces, todas las partes prácticas, esas partes las tengo hechas y algunas materias de ICEDER. Y después, con algunos cambios de pastores, cambio de estado de mamá, digamos, corrí un poco. Todo eso es lo que a mí me gusta y me apasiona, digamos, la pastoral de los niños, la infancia. Así que tengo un circuito por dentro de la iglesia. Ujú. Muy bien. No, yo no más que lo que la vida, Vero y Dios me van enseñando. Ok, Con eso que lo no es hacemos mucho. poco. Así que, Pero no Pero es formal. Norma, vos llegaste a hacer EduCap? yo, Sí. eh, hace mucho, creo que sí tenía una capacitación, sí, sí, teníamos, sí. Educavice también, cuando Me estaba ICEDER parecía, también sí. hice 2 materias de ICEDER, después fui a rendir a Buenos Aires en mi época de adolescencia y bueno, así que eso también, algunos antecedentes. Sí, bueno, ahora se puede Poco. contar. Y bueno, así que igual de todas las instancias de mis pasantías en los distintos espacios, niños, jóvenes y todo eso, sigo eligiendo a los niños como mi fuerte. ¿Sí? Acá Ujú.
también trabajo con las chicas de la comunidad de la IERP en contención de las partes de las damas, ¿sí? También participo en su coral, así todo lo que tenga que ver con algo lúdico y didáctico me parece que es los lineamientos de contención para las comunidades y para sumar también me parece que la parte didáctica, lúdica, podríamos hacerlo. Ahí están, alguien escribió en el chat, creo que es Miriam, que es docente de educación primaria. Y, pero bueno, arriba dice Samsung, pero después abajo dice MEF. Así que, pero bueno, hay alguien que por ahí también es Creo que está docente de educación Debe ser que primaria. está conectada 2 veces también está Miriam. como Norma. Ah, Es un problema misionero, me parece. Norma está 2 veces y Miriam también, me parece. Sí, por duplicado. Por sí, duplicado. sí, pero de Norma ya gentilmente explicó por qué Y, la... y Miriam Así que también, quizás bueno, acá. MEF es Miriam Esther Falholk, no sé cómo se pronuncia. Sí, Perdón, Miriam, si lo no, pronuncié mal. sí, Entiendo que es ella que también está con 2 dispositivos. muy bien. Bueno, Hola, buenas noches, yo soy Vero. Estoy en la Congregación del Redentor también desde que nací. Trabajé siempre con jóvenes, niños, hice todas las actividades, fui a casi un montón de campamentos, a Dani la conozco de campamentos. Además, doy clases con el equipo, con el pastor Gustavo y con Erika de Primeras Comunión y Confirmación, y también trabajo con Sandra en la semana en el equipo de orientación cristiana. Así que bueno, desde ese lado, soy mamá de una nena que ayer cumplió 12 y soy maestra jardinera. Estudié para maestra jardinera, trabajé muchos años dentro del colegio también. Eh, y eso es todo. Y un montón de otras cosas. Bueno, resumido es eso. muy bien. Bueno, este ejercicio, digamos, de presentación, que si bien es, bueno, sí, sí lo han hecho en otros cursos, como les decía, quizás suena un poco reiterativo. En nuestro caso, también tiene de alguna forma, no sé, Dani, ¿vos querés decir algo tuyo antes de que siga hablando yo? No, no sé si me presento, pero creo que ya me conocen, todos, todas. Claro, por eso yo como que salteé, pero por ahí vos querías No, decir sí. algo. Bueno, un poco puedo hablar tengo como 2 sombreros en realidad. Uno es, bueno, darle la bienvenida a Laura al programa de ANCOM y a todos ustedes a esta materia que inicia con ustedes, este curso, curso materia, inicia con ustedes y es una alegría para la iglesia poder hacerlo y hacerlo junto a Laura, que sabemos que, como ella bien decía, reúne estas 2 condiciones tan importantes, que es la mirada pedagógica y la mirada teológica. Eso es lo que nos parecía importante aportar desde la IELU. Y debo decir que este curso inicia gracias a Sandra, que es la que hizo todo el trayecto, y como de parte de ANCOM le debíamos esta materia, entonces un poco para compartirles cómo es el recorrido, desde ANCOM se debía la materia para que ella pueda terminar, como bien decía, todo su trayecto dentro del programa ANCOM. Y entonces nos pareció que esto es una materia que a más de o a más de uno le podría servir. Entonces por eso la hicimos abierta y nos alegra un montón de que ustedes también, Miriam, Vero y Norma, y Betty, que hoy no está todavía, por ahí seguro entra un poquito más tarde, puedan sumarse también a poder pensar y reflexionar sobre la pedagogía y con los lentes desde la teología y la Biblia, ¿no? También. Así que bueno, ahora estoy como coordinando el programa de ANCOM dentro de IPC y estoy viviendo en Montevideo, en Uruguay, y también trabajo como una parte de mi tiempo dedico a ANCOM y otra parte al acompañamiento pastoral de un espacio comunitario.
que es una dinámica distinta a la que venía haciendo, que es en espacios educativos formales. Este es como un espacio educativo no formal, pero como Norma comparto esa pasión por las infancias y me gusta mucho trabajar con ellas. Así que también hago este curso para nutrirme de eso que no sé, que es la pedagogía. Así que bueno, eso. Ahora sí te cedo la palabra de nuevo, Lau. Muy bien, no hay problema. Bueno, como les decía, tiene también esta presentación que hicimos o esta eh, breve palabra, digamos, que compartimos, para pensar, digamos, que nuestras prácticas, ya sea pedagógicas o teológicas o combinadas, tienen una característica que ya hace varios años se viene diciendo y en la que vamos a hacer hincapié, son prácticas situadas, ¿no? A pesar de que puede parecer algo redundante, decir que la práctica es situada, la propuesta es que en el laboratorio vayamos encontrando eh, el significado, digamos, de hacer teología y pedagogía situada y también que le vayamos sacando el jugo, ¿no? Que le vayamos encontrando la riqueza a nuestras prácticas que efectivamente son situadas, ¿no? Ahí vamos a ir pensando un poquito de qué se trata, pero bueno, esto de cuando yo quiero hablar sobre mí, elijo determinadas cosas y por ahí no digo otras, ¿no? Que quizás pueda ser una selección inconsciente o que no se clarifica, digamos, sí estamos proponiendo una perspectiva de diálogo, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay toda una serie de conclusiones y reflexiones que se pueden sacar, digamos, o ir pensando, ¿no? Em, yo preparé una presentación para compartir con ustedes. Deberían dar por acá. Vamos a compartir. Ahí la están viendo, ¿no es cierto? Sí, Sí. Bien. Bueno, vieron que después si quieren, en un segundo momento, bueno, contarles un poco. Vieron que, no sé si, bueno, pensamos el encuentro en dos momentos, con un intervalo ahí de 15 minutos, así que la idea es estar hasta las 9 y hacer como un descansito en el medio como para después seguir. ¿Eh? Quizás en la segunda parte vamos a ver algunas, yo quisiera como mostrarles el programa más para que lo podamos ver y ustedes lo puedan conocer. eh, y ahora como detenernos un poquito en esta parte. Yo pensé el encuentro, digamos, como una presentación, ¿no? De lo que van a ser estos próximos 3 encuentros que ustedes van a tener por delante. Después eso lo podemos ver bien con el programa a la vista. Eh, y todo esto se me vino porque puse como un subtítulo, digamos, de lo que acerca de la propuesta del laboratorio de educación cristiana. Ah, que me di cuenta que me falta una. Ana. Puse el nombre de mi madre este, en la presentación. Después la corregimos. Que es pensar, pensar y construir prácticas educativas teológicas desde experiencias comunitarias para compartir la palabra. Y el texto de hoy, que después lo vamos a ver como en profundidad en la medida que nos dé el tiempo, tiene que ver con estas cositas que proponemos pensar en el laboratorio, ¿no? Por un lado, la reflexión acerca de la enseñanza tiene que ver estrictamente hablando con la pedagogía, digamos, y la didáctica tiene que ver cómo construimos
sería nuestra clase, ¿no? Para hablar como en términos más, lo más claros que se pueda, ¿no? Y obviamente que estas prácticas tienen la característica de que son teológicas, ¿no? Y tienen otra característica de la que vamos a hablar a lo largo del laboratorio, que son experiencias comunitarias, ¿no? Y no solamente son experiencias comunitarias, teológicas, sino que también hay un interés por compartir la palabra, ¿no? La palabra de Dios, la famosa Biblia, digamos, en estos encuentros, ¿no? Porque mucha de nuestra teología surge de la comprensión que hacemos de esa palabra, ¿no? Y más nosotras que pertenecemos a tradiciones protestantes, ¿no? Que tanto ha costado este, em, a muchos de nuestros antecesores, de nuestras antecesoras. Un poco eso para explicar, digamos, brevemente esta frase que acompaña la descripción del laboratorio, pensando en estas características que les dije. Y justamente como una de las cosas uno de los adjetivos que tienen nuestras prácticas es que son teológicas y además son cristianas, ¿no? Porque pertenecemos a esa tradición, hay muchas preguntas que nos vamos a hacer en el laboratorio. De hecho, el texto que nos va a guiar en estos primeros encuentros es una pregunta, ¿no? Que es, ¿qué hace la pedagogía? En realidad son dos preguntas que el autor las unió y por qué es importante para los educadores. A lo largo del laboratorio vamos a hacernos muchas preguntas, ¿eh? En ese sentido, no nos asustemos. Vamos a tratar de dar respuestas provisorias, y este es otro adjetivo que también vamos a usar bastante. Y algunas preguntas, muchas voy a proponer yo, pero también están, digamos, los foros para que ustedes también puedan compartir preguntas acerca de de lo que sienten, de lo que leen, de lo que conocen o desconocen, digamos. En ese sentido, digamos, a la pedagogía se la ha adjetivado de un montón de maneras, ¿no? Algunas van a encontrar en el texto que escribió Daniel, y otras, bueno, las vamos construyendo nosotras a partir de nuestras prácticas y experiencias específicas y de nuestra preocupación teológica y cristiana también, ¿no? Entonces, una primer pregunta que a mí me parece que es muy importante para nosotras como cristianas es esta que yo tomé del Evangelio de Marcos 8. Y yo ahí les pedí que tengan la Biblia a mano, porque bueno, esta es una pregunta que aparece muchas veces en los relatos bíblicos, en donde en ese texto, digamos, Jesús primero le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Como para que los discípulos le cuenten. Bueno, algunos dicen que sos Elías, otros que dicen que sos un profeta. Ahora en todo caso podemos leer un poquito de ese texto y después vuelve a preguntarle directamente a sus seguidores, a sus discípulos, a sus discípulas, a quienes estaban ahí reunidos, que quizás eran su grupo más cercano, directamente a ellos, ¿no? ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y ahí, bueno, los discípulos contestan como súper seguros, obviamente que es el Cristo, que es, bueno, el Hijo de Dios, ¿no? Y todas esas respuestas que son quizás con contenido más teológico, vamos a decir, o teológico más tradicional, que el evangelista nos describe ahí. Yo lo que pensé es proponerle una respuesta con imágenes, ¿no? A quién dicen que soy, ¿no? Y pensando justamente en esto también que nosotras, que yo les compartí al principio, esto de pensar, digamos, prácticas
pedagógicas, educativas, teológicas, situadas, ¿no? Que tienen que ver con contextos determinados, con experiencias particulares. Entonces hay también en esas expresiones artísticas hay una respuesta acerca de quién es Jesús, ¿no? Hay un artista argentino que muestra ahí a un Jesús que está haciendo algo. Y hay también un artista africano que en el momento que busqué y encontré la imagen no copié el nombre y después se me perdió el nombre. Así que sigo sin poder encontrarlo, pero bueno, es un artista africano que tiene una serie y África también es un continente bastante grande, entonces ni me acuerdo de qué país es de África. Pero él tiene una serie de expresiones, de pinturas de Jesús, en donde, como se dice, digamos, es un Jesús étnico, ¿no? Este, y después está también otra pintura de un artista coreano, que ahí sí también encontré, en esta sí pude encontrar el nombre, que también tiene una serie de pinturas acerca de Jesús, en donde retrata con una pintura tradicional coreana algunos pasajes del Evangelio. Hay otras dos, pero y me olvidé de poner otras más, pero bueno, quizás en el próximo encuentro podemos seguir con otras, porque también, además de que se puede responder esta pregunta no solamente con la palabra, sino también con estas imágenes, también se puede responder esta pregunta contando lo que Jesús hace, ¿no? Justamente ayer en un encuentro estábamos pensando en que una de las características de nuestra sociedad es que es logocéntrica, en el sentido de que la palabra tiene un valor o está, digamos, eh, con una fuerte legitimación, ¿no? Entonces, donde no está la palabra, parece que no hubiera nada, ¿no? Sin embargo, hay también imágenes y hay también gestos que pueden responder esas preguntas. Y en estas imágenes hay gestos, ¿no? Que hace Jesús, ¿no? Que también nos permiten ver eh, quién es Jesús o responder a la pregunta quién es Jesús, ¿no? A partir de lo que Jesús hizo en su tiempo o hace en nuestro tiempo. Y ahí, bueno, como les decía, en el caso de la primera, podemos suponer que Jesús está enseñando y en el caso de las otras dos, Jesús está en la del medio, está con una vasija como con panes y peces, ¿no? No sé si se acuerdan de ese texto en donde Jesús alimenta a muchas personas. Y después también en la pintura también está esto eh, en una está como ofreciendo y en la otra está efectivamente repartiendo, ¿no? Eso em, que tiene en sus manos. Y están estas dos pinturas también, en donde también nos pueden dar respuestas acerca de quién es Jesús. Bueno, una tradicional, digamos, de la Cena del Señor, que tiene una fuerte impronta latinoamericana, a pesar de que el autor es español, y una pintura de una artista inglesa, que creo que es la única mujer de nuestras artistas, porque los demás son varones, en donde también está la escena de la gente alimentándose en ese pasto verde, pero también, ¿no? Hay bicicletas por ahí, ¿no? Cosas que por ahí no son de la época, ¿no? Hay como una pava calentándose en una hornallita, y no sé si se dan cuenta de dónde está Jesús ahí. Parece buscando a Wally, ¿no? Pero es buscando a Jesús.
¿Se dan cuenta por dónde anda? Está en una esquina. Creo que ya encontré, pero bueno, me parece Y que tiene unas las miradas, vestimentas. claro, las miradas hacia donde mira la gente, mucha de la gente que está ahí, si seguimos la mirada, ¿no? Nos guía. Sí, pero no Porque logro además, distinguir qué es. La verdad que la vista no me acompaña y no puedo agrandar la imagen. ajá, ok. Bueno, Jesús está vestido como un pastor luterano, Pastor, digamos. claro, Bueno, luterano de no, la IERP. claro, Que, va, no sé si está negro o como medio sacerdotal, porque tiene alba, o sea, tiene... claro, sí, sí. Está, claro, no sé si es salva o está lo que, yo no sé los nombres, ¿viste? Lo Estola, blanco que se tiene ponen las arriba, estolas, claro, y sí, como las para mí estolas es como doradas, una casulla se le llama, como esa capa. ay, Esa. eso, no me salía. No sé si ven la flechita de mi ratón, no. Sí, 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 sí. De esto estamos hablando con Dani. Esta sería la vestimenta, eh, lo negro. Lo blanco creo que es la casulla, ¿no, Dani? Y claro, estaría sería. como agachado, ¿no? Claro, tiene las manos apoyadas. Esto parecería la Biblia, ¿no? Ujú, Y estas doradas serían las estolas. las estolas. Ajá. Como un Claro. púlpito también, ¿no? Me da la impresión. Claro, exactamente, como en un púlpito. Ahí va. ¿Sí? Bueno, un poco en este ejercicio de responder quién es Jesús y también pensando también en todas estas posibilidades de respuesta, ¿no? Con estas imágenes, pensando en los gestos que Jesús hace en estas imágenes y en el texto bíblico, en ese capítulo de Marcos 8, está este texto de la alimentación de los 5.000 que está ahí bastante retratado. Y después hay unas palabras de Jesús ahí acerca de la demanda de una señal. Estoy leyendo simplemente los subtítulos que tengo yo. Eh, en esta también cuestión de qué otras cosas hace Jesús, ¿no? Para contestar a la pregunta de quién hace Jesús, ¿no? Una de las cosas que hace es enseñar, ¿no? Como muchas de ustedes seguro ya sabrán. Da de comer, ¿no? Algo tan quizás simple y polémico en nuestras épocas, pero que también es necesario, ¿no? Y además de eso, lo que sigue en el texto, en este capítulo 9, no, en ese capítulo 8, es que él cura a la gente, le devuelve la salud, ¿no? Después viene nuestro texto, ¿no? El de Marcos, en el del versículo 29, donde es Pedro el que toma la palabra, ¿no? Tú eres el Cristo, y él les mandó que no se lo dijeran a nadie, y después Jesús anuncia su muerte. Y me pareció interesante este capítulo de Marcos porque si nos preguntamos quién es y ustedes quién dicen que soy, ¿no? Creo que en las distintas experiencias que aparecen en este texto hay una respuesta, ¿no? Acerca de quién es Jesús. Y pienso que muchas veces en nuestra tarea de todos los días, vamos a decir así, eh, nosotras elegimos, como les decía yo, de manera consciente o inconsciente, alguna respuesta a esta pregunta, ¿no? Aun cuando estamos pensando en compartir algún texto del Antiguo Testamento, cosa que, bueno, sucede muchas veces, también quizás tenemos esta pregunta de fondo, ¿no? Eh, y que se puede responder, como les decía, de un montón de maneras, y nosotras vamos eligiendo también, como les decía, quizás consciente o inconscientemente, cómo responder a esa pregunta, ¿no?
Un poco la propuesta es pensar que estas cosas que Jesús hace por las que lo definen, digamos, además de que son cosas, digamos, como súper comunes, ¿no? Esto de las súper comunes en cuanto a que muy cotidianas, ¿no? Esto de la salud, esto de la alimentación, esto de la enseñanza, ¿no? Que también sentimos que es nuestra tarea y por eso estamos acá. Tiene muchas aristas, ¿no? No es solamente una, sino que tiene como distintas perspectivas que se pueden ir recorriendo. Y de ahí también las pinturas, ¿no? De poder pensar que lo que decimos acerca de Jesús surge, digamos, de nuestro interior, ¿no? De lo que sentimos y pensamos, de nuestra experiencia personal, si se quiere, con Jesús, y a partir de ahí brindar eso que decimos. Y que es importante también para nuestro recorrido pensar que eso está bien hacerlo así. Es como se debe hacer, digamos, blanquear esto, ¿no? De que las construcciones que hacemos, pedagógicas o teológicas, parten de nuestras subjetividades. Es decir, son atravesadas en nuestro cuerpo. Por eso hablamos de cosas tan cotidianas como la salud, como la alimentación, como esto de, bueno, sentarse a charlar, que podría ser enseñar en algunos casos, ¿no? Un poquito era la idea de esta primera presentación, más bíblica, si se quiere, que otra cosa, pero bueno, un poquito como para ir proponiéndoles este recorrido. Ahora, como les decía, vamos a, ¿cómo es que se llama? Pensar un poquito sobre el texto de Daniel. Ahí en el texto hay una breve descripción de quién es este pedagogo. Y hay algunas partes, el texto, no sé si es largo, pero tiene 20 y pico de páginas, 20, creo que es 21, algo así. Y una de las primeras partes que a mí me gustaría conversar con ustedes es acerca de Uy, bueno, esperen que vuelvo para atrás, porque hay antes de pensar las preguntas, lo que dice este autor es que de la educación es un tema que todas las personas hablan, ¿no? Todas las personas pueden opinar, ¿no? Entonces él dice, bueno, en una charla de café, en las charlas de café, la gente habla de lo que es, digamos, no pedagogía estrictamente hablando, pero sí sobre la educación, ¿no? Y yo les puse acá algunas, digamos, de estas frases que aparecen en el texto, y que él dice, bueno, estas son frases que la gente las dice así, digamos, como tomándose un café, pero que en realidad ponen los planteos de la pedagogía sobre la mesa, ¿no? Entonces él dice, bueno, la pedagogía es una disciplina compleja en algunos casos porque permite profundizar algunas cuestiones de la educación que por ahí pasamos de largo o las tomamos a la ligera. Entonces, bueno, ahí ustedes pueden ver algunas de las frases. Dice, para que mejore la educación hace falta una nueva ley y una reforma en los programas de estudio. Y después, una que es, bueno, yo las odio a todas en general, pero hay algunas que me provocan más enojo que otras, ¿no? Antes se respetaba más. O el problema de la educación es que, y ahí te saltan con lo que se les cante, digamos, este, eh, desde que el problema de la educación es que usan los celulares, el problema de la educación, bueno, ustedes se les ocurrirán algunas otras. Esta que me gusta pero que es peligrosa, o los chicos hoy en día vienen cada vez más inteligentes, vayan a saber que, bueno, ¿no? Y está, este,
El problema de la educación es que se han perdido los valores. Para ser maestra de primaria o secundaria hay que estudiar más que para ser maestra jardinera. Acá que tenemos una colega maestra jardinera, esta le viene al pelo. Este, entonces, él dice que estos enunciados que se dicen en las charlas de café, como dice él, o mate de por medio, o con una cerveza con papas fritas, este, en realidad también nos permiten pensar en algunas de las cuestiones que la pedagogía se propone pensar y que no son, que es lo que vamos a ver ahora después de nuestro descanso, y que no son, por un lado, fáciles de responder, y que por el otro lado supone, como no son fáciles de responder, supone pensar profundamente nuestra educación, ¿no? Y acá también es interesante ver que, y más nosotras, que la mayoría, por lo que estoy ahí, estuve escuchando de ustedes, estamos en la escuela, ¿cómo podemos al mismo tiempo cambiar de ubicación a la educación? ¿No? En el sentido de que nosotras nos proponemos en el laboratorio pensar que la iglesia también es un espacio educativo y entonces tiene características propias, pero entonces también tiene preocupaciones pedagógicas, ¿no? Entonces la idea es ir relacionando, digamos, estas preocupaciones educativas y pedagógicas con lo que sucede en nuestras comunidades, en nuestras iglesias. El primer foro que ustedes tienen para charlar entre ustedes y que es la propuesta para hacer ahora, así ya les queda un poquito adelantado el ejercicio, es pensar qué otras frases ustedes conocen, que se dicen. Quizás yo puse estas 6, en el texto creo que hay algunas más, pero por ahí hay alguna que ustedes han escuchado o conocen por ahí. Y que bueno, la idea es que ustedes en ese foro las compartan y hagan una breve reflexión a partir de lo que esa frase puede significar. Yo les propongo entonces hacer el corte ahora, ustedes hagan un poco de memoria o repasen ahí en su mente a ver si encuentran alguna otra frase. A la vuelta, si a alguien se le ocurrió alguna frase, la compartimos y después pasamos ya a pensar cuáles son los temas de la pedagogía y que están de alguna forma expuestos en estas frases o comentarios. Así que bueno, hacemos el descansito mientras se dan una vuelta por ahí. Piensen si se les ocurre alguna frase. Quizás puede ser un dicho o un refrán o la letra de alguna canción que se les viene a la mente, que por ahí desafíe a estas que son como más estereotipadas. Y a la vuelta compartimos si alguien tiene alguna frase. Así que bueno, no sé ahora. Ah, llegó Mariana. No la había visto. Bueno, ahora no sé cómo se hace, tendríamos que parar la grabación que haya escuchado por ahí. Gracias por grabar. Si alguna se le ocurrió alguna frase, bueno, poder compartirla. Esto que estamos haciendo ahora es la actividad que ustedes tienen para hacer en la plataforma, en el aula virtual. Hay un foro en donde yo les pido que escriban la frase en el foro y una breve reflexión sobre esa frase. Eso es lo que vamos a hacer ahora con una frase que el autor eligió, que ustedes pueden leer en el texto. Entonces, por eso también la idea de, bueno, si ustedes en este ratito se les ocurría alguna frase, ya tenían un poquito avanzado el trabajo en el foro. Así que no sé si a alguien se le ocurrió alguna frase y quiere compartirla o si no, seguimos adelante.
Sí, en Yo tenía realidad, dos realmente, refranes. perdón. Ay, perdón. Sí, adelante. Yo tenía dos refranes que me hacían acordar en cuanto a educación y después algo común que siempre se dice en la escuela. Una era cada maestro con su librito. Otra era, como el maestro Ciruela, no sabe pero pone escuela. Y después la otra que se me ocurría así como de charla muy común es que la educación hoy se complica mucho porque los chicos tienen acceso a mucha información y que no saben ni siquiera distinguir qué datos son veraces y qué no. Buenísimo, Sandra, sí. Gracias. No, no hay por qué. Sí, yo decía, en realidad hay infinidad, creo que infinidad de frases, pero una que escucho mucho en sala de profe siempre es a la juventud nada le interesa, que le falta motivación y no sé, bueno, ya adjunto un poquito mi reflexión al respecto. Em, es cierto, o sea, la juventud está un poquito más apagada, pero muchas veces también nos cuesta hacer un mea culpa, o sea, también creo que en parte somos responsables los docentes que a veces nos cuesta encontrar la forma como para poder motivar a los chicos. Inclusive tendríamos que aprender a autoobservarnos y ser un poco más autocríticos y, no sé, creo que es muy fácil decir a la juventud nada le interesa, pero ¿qué hago yo en el aula como docente? ¿Qué transmito yo en el aula como docente? ¿Qué, qué metodología nueva trato o cómo trato de innovar yo mis clases como para que también los chicos estén un poco más motivados? Eh, También es cierto, muchos dicen, bueno, siempre nos dan a nosotros la labor para motivar, para que estén interesados en el tema, pero ¿quién nos motiva a nosotros como docentes? Que también es una pregunta que se repite mucho, que desde el área de la docencia también nos falta un poquito de también mayor motivación como para poder brindar las mejores herramientas a los chicos. Podría seguir hablando toda la noche, pero bueno, voy a cortar acá. Bueno, muchas gracias, Mariana. Otra de las cosas, bueno, ya que nadie habla, voy a seguir un ratito. Otra de las cosas, yo a partir de este año tomé muchísimas horas de orientación cristiana, se llama la materia. Y bueno, me encuentro con un panorama muy nuevo para mí, por eso también me inscribí en este taller. Pero es muy gracioso cuando los chicos me ven entrar al aula por primera vez y saben, por supuesto, que doy orientación cristiana, me reciben con la frase soy ateo, como para ya formar una barrera y decir, profe, no nos insista demasiado y no pierda el tiempo con nosotros porque nosotros igual no creemos. Entonces, es también, para mí es muy interesante y para mí lo veo en realidad más como un desafío personal y les digo a los chicos, la verdad te felicito porque me lo decís, te lo agradezco y creo que tendrás muchas cosas para enseñarme a mí también y esto lo va a hacer mucho más interesante en la clase. Y la verdad que se sorprenden porque creen que al decirme a mí que son ateos es como que yo me voy a horrorizar y como que, bueno, lo voy a ver como un gran problema y se dan cuenta que en realidad no lo tomo desde ese lado. Pero bueno, también es una frase que la escucho mucho y se repite mucho en el aula. Mm.
Beatriz, ¿tenés el micrófono Sí, prendido? sí, sí, estaba esperando a ver si terminaba o no terminaba de hablar. Bueno, yo rescaté unas frases ahí de que se escuchan en los pasillos cuando vas a esperar a los chicos, eso, que la educación está mal. Los propios padres dicen que la educación está mal, pero tampoco se fijan en su casa cómo, porque la educación, creo que la primera educación se da en la casa, no se fijan en su casa cómo va la educación en su propia casa, para después hablar cómo es el comportamiento de los chicos en la escuela. Y tanto después que también dicen sobre la educación pedagógica, la educación ya no es como antes. Ya dicen algunos docentes y otros padres, obviamente que no va a ser como antes, porque vivimos en otra época, ya no es lo mismo. La invención tecnológica ya está en todos lados, entonces cambia la educación y está en el docente su vocación de servicio a dónde quiere ir. No, porque vos tenés el, bueno, yo voy a dar una educación normalizada, entro y doy mi clase y chao, el que entendió bien, que no, también. Y otro docente no, que ven que los alumnos no aprenden de la misma manera y busca la forma en que todos entiendan y se preocupa por eso, que realmente se dé el acto de educación en sí, de enseñanza y aprendizaje. Eso no. Gracias. Bueno, hablar un poquito. Como trabajo en las dos instancias públicas y privadas, digamos, hay un abismo de diferencia, ¿sí? Porque en la parte pública, los nenes acá vienen de distintos espacios de la ciudad y el compromiso de los padres es mínimo porque también tienen una formación mínima. Y así como no le puedo dar de tarea porque vuelven con lo mismo que le doy yo sin completar, sin... Entonces lo máximo que se aprovecha es en la escuela, no puedo contar con el apoyo, ¿sí? Pero para criticar sí o para alguna cosa los padres rapiditos vienen, o cuando uno le convoca para una reunión no pueden asistir, pero alguna crítica o alguna cosa tienen rapidito se acercan, ¿sí? Y después otra cosa que los docentes no tenemos todos los recursos, tenemos ganas de innovar, de hacer, y los recursos y después hay que pedir permiso para cualquier cambio de actividad, la parte de gestión, primero se autoriza y después recién lo vayamos a la práctica. Entonces, en muchas ocasiones, eso también nos desgasta, tenemos ganas de innovar, de hacer, y hasta que nos den la devolución pasó el 15 días, pasó el mes y ya nos pasó la emoción. Entonces, hay de todo un poquito, ¿sí? Me parece que los que llevamos la docencia en el alma siempre vemos los recursos para innovar, para cambiar, para que los nenes sientan que la escuela es su escuela, un espacio de aprendizaje, de contención, de amor. Entonces, esa parte, digamos, los docentes de alma, como dicen por ahí, hacemos un esfuerzo para que todos se sientan parte del aprendizaje. Pero muchas veces nos sentimos en uno y en el otro lado con los recortes, digamos, sea de presupuesto, sea de recursos, ¿sí? Entonces, en estos tiempos es muy difícil llevar adelante el aprendizaje significativo, ¿sí? Que el nene tiene, o los niños tienen que llevar algo digo yo, algo para su alma y algo para su espiritualidad y algo para la formación. Tenemos que cerrar eso y es difícil. Y necesitaremos eso, reorganizar toda la educación para que los nenes sean educación emocional, educación formal y aprendizajes y contenidos. Entonces, nos está costando rescatar a los nenes para un aprendizaje significativo, me parece. Muy bien, bueno, muchas gracias por los aportes. Eso que ustedes estuvieron compartiendo acá, la idea es que en algún momentito se tomen un tiempito y lo escriban en el foro y lo publiquen, ¿no? Esa era un poco también la intención de los encuentros sincrónicos, compartir cuáles son las actividades que tenemos para la semana, ¿no? Un poco para acompañarlas también en ese proceso, por lo menos en este momento de la semana, digamos, tenemos encuentros quincenales y el próximo jueves nos cae 25 de mayo, así que recién nos vamos a encontrar el segundo jueves de junio, ¿no? Entonces, bueno,
ahí era un poquito la idea de por lo menos este primer foro, tenerlo bastante aceitado, porque después nos vamos a encontrar recién el mes que viene. Nosotras veníamos conversando de que y justamente estas cuestiones estas frases o estas impresiones que tenemos, como también decía Norma, de lo que hace a nuestra tarea como docentes, como educadoras, nos muestran un poquito de qué trata la pedagogía, ¿no? En eso estábamos pensando y el autor inicia su texto con estas frases para de alguna forma explicarnos que justamente estas frases que decimos o estas experiencias que tenemos en nuestra tarea educadora se ocupa la pedagogía. La cuestión, digamos, es que las respuestas o las explicaciones o las reflexiones que puede dar la pedagogía no son, digamos, sencillas, ¿no? Porque justamente lo que hace esta disciplina es pensar en las causas o el surgimiento de alguna de estas preocupaciones, ¿no? Entonces, justamente eso para dar una respuesta o para dar alguna respuesta, porque esa es otra cuestión, digamos que la pedagogía da respuestas, pero no son la única, ni tampoco hay una sola respuesta, porque, como decíamos también al inicio, depende la perspectiva desde el que vayamos construyendo la pedagogía, es unos énfasis particulares que vamos a hacer, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos las pinturas y pensamos en esto de los gestos, pensamos en estas contextualizaciones, ¿no? Que también vimos en las pinturas, ¿no? Bueno, todo eso de alguna forma, cuando uno empieza a reflexionar acerca de estas preocupaciones educativas que son comunes o que se enuncian de esta manera tan intuitiva, ¿no? Como decir, eh, en la forma en que aprendemos o que enseñamos hay algún problema. No sabemos bien cuál es. Bueno, la pedagogía va pensando alguna respuesta acerca digamos, de cómo las infancias y las personas adultas o las personas adolescentes aprenden, ¿no? De cómo generar propuestas, y ahí entramos también en el campo de la didáctica, propuestas que sean acordes, ¿no? Etcétera. Ahí uno de los ejemplos que da el autor es acerca de esto de que es importante o hace falta estudiar de memoria, ¿no? Ahí en el texto van a encontrar una breve reflexión sobre esta frase, digamos, y cuáles son los conceptos de la pedagogía que permiten explicar qué significa estudiar de memoria, ¿no? Que tiene que ver con una determinada manera de aprender, que tiene que ver con una determinada manera de enseñar, que tiene que ver también con la selección de contenidos que yo hago para que la persona se los aprenda, digamos, ¿no? Cómo esos contenidos que yo selecciono se relacionan o no con las experiencias de las personas o con los intereses, personas digo de cualquier edad, ¿no? Entonces, bueno, el autor como va partiendo de esta frase que puede ser quizás más intuitiva, que es decir, bueno, como yo aprendí de memoria, me parece que es lo mejor, ahí se empieza a, digamos, gestar una reflexión profunda acerca de qué significa aprender, qué contenidos aprendemos o enseñamos, ¿no? Etcétera, ¿no? Ahí comparto de nuevo la presentación. A partir, digamos, de estas frases que ustedes compartieron y las que están acá que propone el autor, nos va a ir conduciendo, digamos, a comprender las preguntas que piensa la pedagogía. Yo acá puse, él hace una lista muy extensa de preguntas y las va agrupando. ¿Sí? Yo lo que puse acá es la pregunta, digamos, que inicia los diálogos posteriores, ¿no? Entonces, bueno, pensar qué es una escuela, y en nuestro caso también podemos pensar qué es una iglesia,
principalmente una respuesta rápida es que la estamos pensando como un espacio educativo, ¿no? Pero entonces, ¿qué significa que es un espacio educativo, ¿no? Y después, toda esa serie de preguntas que ustedes ven ahí, que también van a encontrar en el texto, pero como les digo, estos son, es el enunciado, digamos, hacia el interior de pensar de qué hablamos cuando hablamos de justicia educativa, van a encontrar un grupo de preguntas, ¿no? Acerca de, que nos invitan a reflexionar qué es la justicia educativa. Por ejemplo, ¿no? Y lo mismo sucede con las otras, con los otros temas que aparecen ahí. Y obviamente que siempre recordamos que cuando hablamos acerca de, por ejemplo, el sentido social de la escuela, también podemos proponernos el sentido social de la iglesia, ¿no? Que es lo que la iglesia comparte en la sociedad en la que está inmersa, en la que está situada, por seguir con esta palabra que nos tiene que seguir resonando, ¿no? Esta parte del texto la vamos a volver a mirar en un par de semanas cuando ustedes tengan que otra vez hacer un trabajo en el foro a partir de estas preguntas. ¿Eh? Por eso de alguna forma yo las pongo ahí también para que cuando tengan que revisar esa actividad del foro y quieran volver a mirar el texto y volver a mirar esta presentación, les sirva de orientación, ¿no? Obviamente que en el laboratorio no vamos a ir de alguna forma respondiendo específicamente a cada una de las respuestas, a cada una de las preguntas. Pero sí me parecía importante tener un panorama acerca de qué significa la pedagogía, porque justamente parte, digamos, de algo importante es la reflexión acerca de nuestras prácticas. Es decir, pensar lo que hacemos, digamos. Entonces, justamente, ¿no? Cuando yo estoy enseñando algo y tomo una decisión por enseñar esto y no otro, bueno, ¿cuál es el sentido de ese contenido, de ese tema? ¿Cuál es, digamos, cuál es la relación que yo voy a establecer con esa persona a la que voy a transmitir el contenido? Sea una relación de personas adultas y de infancias, o de entre personas adultas, o con adolescencias, ¿no? Con juventudes, o con personas mayores, ¿no? Y qué, digamos, sentido social tiene también ese contenido que yo quiero compartir, ese tema, ¿no? Esto que yo les decía al principio de decir, bueno, uno puede conocer a Jesús por lo que hace, y el sentido social de lo que hace Jesús es muy fuerte y muy evidente al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pero bueno, una tiene que poner esa mirada, porque si no, no lo vamos a ver, ¿no? Por ser un poco redundante, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poquito el panorama que nos propone el autor acerca de lo que es la pedagogía. En el texto van a aparecer bastantes cosas más, ¿no? Yo decidí, digamos, enfatizar en estas tres, ahora les voy a contar la tercera, que tienen que ver con estas frases o refranes de situaciones que nos suceden en la vida cotidiana, que ustedes ya como fue como una catarata, digamos, de frases, y está buenísimo que haya sido así porque está bueno poder vernos en nuestras prácticas y decir, bueno, por acá pasan mis preocupaciones y por acá también pasan las dificultades por llevar adelante mi trabajo, ¿no? De pensar después, bueno, de todo este panorama que representa la pedagogía, bueno, ¿cuál me preocupa más? ¿No? Que eso va a ser lo que vamos a tener para hacer en unas semanas. Y una tercera cuestión, con lo que el autor también nos pone atención, es con la definición de educación. Yo seleccioné, digamos,
esta que el autor propone. Después hay como otras ahí mezcladitas eh, que va poniendo, pero bueno, yo me quedé con esta. Y, digamos, porque el sentido también de la pedagogía y su preocupación, y por eso también me gusta, es que, y ustedes lo van a ver también ahí en el texto, es buscar las palabras lo más adecuadas posibles para explicar lo que se piensa. Y esto también, si bien, como decíamos al principio, muchas veces, bueno, muchas veces no, nuestra cultura es de alguna forma logocéntrica porque la palabra escrita tiene mucha fuerza, poder encontrar las palabras adecuadas para contar lo que pensamos, para enseñar, es también muy importante. Y él hace énfasis en que esta también es una preocupación de la pedagogía, no solamente en explicar o en invitar a la reflexión, sino que también esa invitación o esa explicación se preocupa por las palabras que usa, ¿no? Y acá el autor elige 3 palabras de esta definición y explica por qué aparecen en esa definición, ¿sí? No, no lo vamos a hacer ahora porque quisiera ahora, en lo que nos queda del encuentro, este, mirar otras cositas. Pero sí tener también en mente esto, digamos, que cuando compartimos algún tema o algún contenido, em, siempre es importante tratar de elegir las palabras lo más adecuada posible que podamos, ¿no? Para que lo que queramos decir sea claro, sea de alguna forma, podemos decir, abrace, ¿no? A la persona que está escuchando mi exposición y no que lo expulse, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí me parece que es bien interesante el aporte que hace el autor del texto, ¿no? Eso con respecto a este texto que tenemos. Yo quisiera ahora, voy a salir de acá. Yo quisiera ahora compartir con ustedes el programa. También está subido en el aula, o sea que ustedes por ahí lo pueden encontrar. Lo que pasa es que, bueno, por ahí no siempre es algo que una mira. Entonces me parece, por lo menos en este tiempito que nos queda, pegarle una miradita juntas, así ustedes también tienen de alguna forma eh, conocimiento, digamos, de lo que va a venir después, y cómo yo lo fui pensando. Entiendo que ahí lo están viendo, ¿no? Quizás logrando un poco. Ahí Dale, va Sí, sí. sí. mejor. ¿Va mejor o un poquito más? Un poquito más Ahí también. está bien. Bueno, ahí va, un poquito más. A ver si 200. Ahí va, sí. Con 200 creo que se puede ver. Bueno, esto es la frase del inicio que ya dijimos. Bueno, y después, bueno. Lo que a mí me interesa, bueno, es ver un poquito el programa con ustedes, ¿no? Yo les decía al principio que este es un texto al que le vamos a sacar el jugo, ¿sí? Entonces, ustedes, este es el texto que nos está guiando en nuestras reflexiones y acá ustedes tienen para hacer, como les decía, un foro, para compartir en el foro esto de los refranes y lo que hicimos ahora, ¿no? Una breve reflexión de por qué eligieron ese refrán, ¿no? O les deja resonando, digamos, esa frase que escuchan. Em, lo próximo que vamos a hacer ustedes tienen ahí en el aula un libro que se llama Retratos de la Educación Argentina. Realmente es un libro hermoso, en donde es un libro justamente eso,
El libro son todas fotos, son como 200 páginas de fotos. ¿Eh? Y tiene una breve contextualización, un marco teórico de por qué se decidió hacer ese libro, que lo escribe María Inés Dussel. Así que para la próxima semana, digamos, la propuesta es leer ese texto, esa breve presentación que hace Inés, y después darse un tiempo para mirar el libro y elegir alguna imagen. Y también siempre contamos por qué. ¿Eh? ¿Por qué elegimos esa imagen? ¿Sí? Y después en la tercera semana también tenemos ahí una vuelta al texto que estuvimos mirando hoy acerca de las preguntas de la pedagogía que yo les venía diciendo. ¿Eh? Después hay ahí, ustedes van a tener que hacer un breve trabajito en un archivo Word y después lo van a subir para que lo podamos ir leyendo, que tiene que ver con la escritura de una experiencia o testimonio de ustedes, de sus prácticas de todos los días, o de, no sé, o de una vez en la vida, pero que les quedó grabada. ¿Eh? Entonces, bueno, sin ánimo de seguir sumando información, porque si no ya se pierde, digamos, esa es un poco la cuestión de cómo vamos a trabajar. Después volvemos a mirar el texto y ahí sí tenemos nuestro próximo encuentro virtual, el 8 de junio. Y ahí en esa semana también hay otro trabajo, en realidad el trabajo es compartir en el foro definiciones de la educación. ¿Sí? Yo les compartí una que es la que está en el texto. En el texto, como les decía, hay mechaditas algunas otras que si ustedes quieren también. La idea es que ustedes elijan una y expliquen otra vez el porqué de esa selección. ¿Eh? Para, bueno, ir de alguna forma redondeando esta primera parte sobre ciertas definiciones, ¿no? Principalmente de la pedagogía y en este caso de la educación. Y después sí tenemos el texto Misión, Educación y Teología de la Iglesia, ¿eh? Para ir pensando ya un poquito más puntualmente. Con la lectura del texto, después cuando nos volvamos a encontrar, vamos a hacer un enlace, digamos, con el testimonio, con la experiencia que ustedes escribieron. ¿Eh? Si tiene que ver con sus prácticas educativas en la escuela, está buenísimo. Si tiene que ver con lo que ustedes hicieron en un estudio bíblico, está buenísimo. Si tiene que ver con cosas que ustedes participaron como alumnas o como estudiantes, buenísimo. Si tiene que ver con cosas que ustedes participaron desde el rol docente, buenísimo. ¿Sí? Es abierto. Vamos como focalizando en las prácticas educativas, pero por ahora de manera amplia. ¿Sí? Después iremos como ajustando un poquito. ¿Sí? Y bueno, antes de dejar unos breves minutos para consultas y algo más que por ahí nos quedó en el tintero, en el aula no van a encontrar bibliografía optativa, digamos. ¿Eh? Vamos, como les decía, a tener algunos textos para leer. Les vamos, como les decía, a sacar bastante el jugo a los textos para pensarlos y para también trabajar con algunos conceptos puntuales, como en este caso. La bibliografía optativa, si alguien quiere seguir chusmeando o se quedó con ganas de leer algo más sobre algo, la sugerencia que yo también escribí ahí en el aula, pero bueno, ahora también se las quiero decir, busquen en la bibliografía de los textos que ustedes tienen para leer.
¿sí? Y este es un ejercicio bien interesante también, de mirar la bibliografía, ¿sí? De los textos. En el caso del texto de este muchacho, de Daniel, hay una extensa bibliografía que él usó para escribir este artículo, ¿sí? Mucha está colgada en internet, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es que si se quedaron con ganas de más, bueno, exploren ahí esa parte. Si hay algún texto que no encuentran, nos avisan, por ahí lo podemos buscar o conseguir de alguna forma. Pero tanto en este texto como en el texto Misión, Educación y Teología de la Iglesia, hay una bibliografía en en el interior del texto que les puede servir, digamos, como complementaria si es que tienen ganas de leer un poquito más. En el caso de la lectura, en el caso del texto Misión, Educación y Teología de la Iglesia, yo sí colgué otro texto como complementario, muy breve, pero también muy rico, que bueno, ahí también si quieren lo pueden leer, ese sí lo puse específicamente porque está conectado con el de Misión, Educación y Teología de la Iglesia, porque bueno, fue un encuentro que se hizo hace varios años, se escribió ese manifiesto, que es de lectura complementaria, y uno de los participantes de ese encuentro para pensar la misión, educación y teología de la Iglesia en América Latina, participó de la escritura de ese manifiesto. Entonces son dos textos que están enlazados y por eso están ahí colgados. Pero si no, hacia el interior del artículo van a encontrar otros textos que si ustedes quieren chusmear, bueno, obviamente, ¿no? Y es muy interesante que en el manifiesto aparece una lista de autores, de autoras. Entonces ahí también está ahí, digamos, ustedes pueden poner en el buscador y ahí, bueno, explorar. Y por eso de alguna forma yo no propuse, digamos, bibliografía complementaria para proponerles esto, que ustedes vayan buscando, si lo necesitan, estas bibliografías complementarias. Y si no, nos preguntan, obviamente, y ahí vamos a compartir y orientar y a buscar lo que haga falta. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que haya quedado de todo lo que dijimos? ¿De todo lo que dije hoy? Yo no sé si es una duda, pero es como que algo que me había quedado haciendo ruido justo cuando leí la parte que vos pusiste recién de la definición de educación con esto de los cachorros humanos. Y es como que leyendo el resto del texto, habla en cada definición de educación o de pedagogía, es como que está enfocada solamente a los niños, a los cachorros humanos. Eh, no habla de educación como para más grandes en ningún momento del texto. Sí, sí, claro, seguro, sí. Por eso, eh, esto de remarcar, digamos, la importancia de buscar las palabras adecuadas, ¿no? Porque, como vos bien te diste cuenta, es una definición que está centrada en nuestras infancias, ¿no? Eh, es como que queda de tarea pendiente, ¿no? Buscar quizás algunos otros términos o definiciones de educación que trabaje con personas adultas o juventudes, ¿no? Pero sí, sí, claro, seguro. Inclusive en las preocupaciones de la pedagogía, lo que plantea el autor es Claro, la como que todo el relación. texto habla a que la pedagogía y la educación se enfoca solo en los niños. Me parece que como Ujú. que, no sé, no soy más que el señor que lo escribió, no sé más que él, pero es como que solo cuenta con que la educación es para los niños, Claro, sí, sí, seguro. no da Sí, lugar a lo otra mismo cosa. sucede, claro, lo mismo sucede con el lugar donde ocurre la educación, porque él está pensando mucho en la escuela y no está pensando en otros espacios, que sería el que nos convocaría ahora, digamos, en el sentido de que en la iglesia también hay prácticas educativas, ¿no? De todas maneras, aún así
con esto que vos notaste y con esta cuestión de que está muy, muy centrado en la escuela. Cuando yo hice cuando yo preparé la presentación, yo digo, ¿qué hago? ¿Dejo lo que está en el texto o pongo lo que yo creo, ¿no? Porque es la relación eh, maestro-alumno, maestra-alumna en el rol en el que nos pongamos, ¿no? Él está planteando quizás esa relación pensando en que son infancias y son personas adultas, ¿no? Pero digo, no, voy a dejar como está porque si no, bueno, ¿para qué pongo el texto? ¿No? Porque me parece que así todo, con esas cuestiones, es rico el texto en cuanto que, bueno, nos abre un poco el panorama. Y por mi parte, digamos, yo tampoco sabía con quiénes me iba a encontrar, ¿no? En estos cuadraditos. Entonces yo digo, bueno, es un texto que es bastante claro, ¿no? En lo que nos quiere decir, que nos abre el panorama para pensar un montón de preguntas y que si tenemos más o menos aceitado el tema, como sería nuestro caso, podemos criticarlo como con más soltura, ¿no? En esto de decir, bueno, es un texto que está centrado en la escuela porque van a ver que, inclusive, él dice que una de las preguntas de la pedagogía es ¿qué es una escuela? Cuando en realidad una puede decir que es un espacio educativo, ¿no? No que es una escuela, sino que es un espacio Claro. educativo. ¿Qué hace que un espacio sea educativo? ¿Qué hace que en un espacio se produzca algo que se llama educación? ¿No? Pero bueno, por eso también digo, bueno, lo ponemos, si nadie entiende nada, bueno, lo vamos pensando desde un lugar, y si ya estamos, como te decía yo, más o menos aceitadas, bueno, le vamos como sacando el jugo desde otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, esa fue un poco mi intención docente al elegir un texto que sí, por supuesto, tiene esa, y seguro que van a encontrar muchas más, ¿no? A medida que avancen, pero también tiene muchas cosas interesantes, ustedes ahí se van a encontrar con que tiene muy presente, digamos, que pedagogías, ¿no? El plural de la disciplina. ¿No? Entonces eso también me pareció muy interesante porque justamente nosotras estamos pensando en prácticas educativas situadas. Entonces va en consonancia, ¿no? Con esto de decir, bueno, existen pedagogías, formas de entender la educación distintas y que tienen que ver con el contexto social, con el contexto político, cultural, social, económico, y si repetí por ahí alguno, geográfico, étnico, etcétera, ¿no? Entonces ahí, bueno, también como que tiene algunas cositas interesantes. Que eso también, digamos, si ustedes, bueno, lo vamos a ir conversando, lo vamos a ir, también ustedes lo pueden compartir en los foros, ¿no? Este, em, Lau, pienso también que está buenísimo esto que trae Sandra, ¿no? De que como que es parte del ejercicio de problematizar, ¿no? No de como asumir que todo lo que está bien o es cierto, ¿no? Me parece que está bueno este ejercicio al que nos invitás de problematizar y capaz que por como entiendo que una de las tareas que tenemos adelante es como la definición de educación, si no mal entendí, ¿no? Como por ahí se puede complementar esta mirada, ¿no? A través de qué entiendo yo por educación, que es mucho más amplia que solamente algo que se afecta a las infancias, ¿no? Me parece que está bueno por esto que trae Sandra de problematizarlo porque nos ayuda a pensar cuál es nuestro concepto de educación, si es solamente referido a las infancias, si tiene como una mirada más amplia, ¿no? Entonces está bueno que ahí en esa tarea, por ahí podemos sumar más miradas sobre estos conceptos, o el concepto de educación, o los conceptos que sí, sí, tengamos de sí. la educación. Sí, sí. Sí, además me parece que el pobre hombre no sé si en algún momento se le habrá ocurrido que el texto se esté leyendo en este marco,
Este, pero bueno, no, nos sirve, digamos, como Para para personas que abrir hacen el... catequesis, sí. Claro, sí. Sí, o para pensar, digamos, el formato educativo teológico de las personas creyentes, ¿no? Que Claro, quizás también se da en una predicación o en una reflexión bíblica, ¿no? claro. Entonces, bueno, eso también es interesante, a, digamos, a qué público está dirigido este texto, ¿no? Y obviamente que está dirigido a docentes y a un grupo específico de docentes que es que trabajan con las infancias, ¿no? Quizás si le hubieran pedido un texto, porque además el chabón es muy capaz, si le hubieran pedido un texto para la alfabetización de personas adultas, otro hubiera sido su enfoque, ¿no? A partir de los mismos conceptos teóricos, pero otra hubiera sido su enfoque o su propuesta, ¿no? Entonces, bueno, eso también me parece que es interesante, en el sentido de que es un ejercicio que nosotras hacemos mucho, a veces sin darnos cuenta, y muchas personas no lo hacen, que es, bueno, lo que nosotras queremos transmitir, ¿a quiénes se lo queremos transmitir? ¿Quiénes son esas personas que van a recibir el mensaje que yo voy a dar? Por lo menos a grandes rasgos. En mi caso, por ejemplo, en mi ejercicio, para pensar el encuentro de hoy, digo, bueno, sé que van a ser personas adultas, por ejemplo, ¿no? Y después más o menos vi que en la lista de participantes que éramos todas mujeres, ¿no? Excepto Ezequiel, que está ahí de apoyo técnico, vamos a ser todas mujeres, ¿no? Y después Es yo no docente sabía, también, que Ezequiel es ¿cómo? docente, que Ezequiel es docente Bien. también, da clase, Bueno. que está ahí y puede estar en tema también. Y después, bueno, también esto que le decía Sandra, ¿no? De decir, bueno, no sé bien cuántos conocimientos tenemos, ¿no? Acerca del tema o con qué preocupaciones venimos, ¿no? Entonces digo, bueno, me parecía que era un texto como lo suficientemente amplio y al mismo tiempo nos permitía esto de la crítica, ¿no? Con cierta libertad, ¿no? Eh, Ahí hay algo que vos dijiste, digamos, de no ser más que, ¿no? Entonces ahí, bueno, yo supongo que el autor nos retaría, ¿no? Porque, y bueno, y yo también, porque, digamos, eh, esa es parte, digamos, parte del problema que algunas pedagogías ven en la relación entre el enseñante y el aprendiz, digamos, ¿no? Por poner palabras más distintas a las que escuchamos. Que si bien es una relación posiblemente asimétrica, no por eso debe ser, por ejemplo, desigual, ¿no? Entonces, podemos intercambiar opiniones acerca del tema que estamos hablando, aún con nuestras intuiciones, y eso no lo deslegitima, ¿no? Que esto es algo de lo que más adelante vamos a reflexionar bastante, ¿no? Que ese también es todo un ejercicio, ¿no? Porque la palabra que cada persona tiene para decir acerca de un tema es una palabra válida, ¿no? Después podemos como profundizar en esas reflexiones, orientarlas si se quiere, ¿no? Modificarlas también, ¿no? Esto de encontrarnos bueno, con personas jóvenes que se dicen ateas, resulta ser todo un desafío acerca de qué significa esa afirmación que tan rápido sale, ¿no? Pero eso no significa que esa palabra no tenga valor, ¿no? No sé si se entiende como la diferencia. Y me parece que en el texto van a encontrar también algo de esto, ¿no? De que estas miradas pedagógicas eh, hacen algunos énfasis en algunas ideas, y cuestionan otros, ¿no? En tanto que tiende a relaciones que sean equitativas, ¿no? Y al mismo tiempo de tratar eh, digamos, legitimar distintos tipos de conocimiento.
Y aquí vuelvo otra vez al inicio, ¿no? La palabra sí tiene un fuerte valor y un rol fundamental, pero hay también otras formas de conocer, ¿sí? Si las queremos ordenar jerárquicamente, nos vamos a meter en un matete bastante feito, porque rápidamente esos estratos van a estar ocupados por personas. Entonces empezamos también a ordenar jerárquicamente a las personas, ¿no? Por eso es peligroso. Y en ese sentido, bueno, el texto también tiene algunas intuiciones para ofrecernos, ¿no? Bueno, estamos pasadas 5 minutos, así que si les parece, ya descansamos hasta acá.